16 centímetros. Ese sería el radio. El minutero del reloj mide 16 centímetros. Se pide la velocidad lineal de la punta de la manecilla. O sea que nos pide la velocidad lineal de este punto, de la punta de la manecilla. Velocidad lineal. La velocidad lineal tiene ciertas fórmulas que son, por ejemplo, velocidad angular por el radio, o si ya reemplazamos la velocidad angular, puede ser 2pi por periodo sobre el radio, o 2pi por frecuencia por el radio, ¿verdad? Dependiendo de lo que conozcamos primero. Si conocemos el periodo, si conocemos la frecuencia, o si ya conocemos la velocidad angular. Eso va a depender de qué dato tengamos. Bueno, en este caso, lo que nosotros sabemos es que es el minutero. Y nosotros podemos saber cuál es el periodo del minutero. ¿Por qué? Porque podemos pensar en cuánto tiempo tarda el minutero en dar una vuelta a la circunferencia. ¿Cuánto tarda el minutero en dar una vuelta? Un día, una hora, un minuto, mediodía. ¿Cuánto tarda? Una hora, ¿verdad? El minutero completa su giro en una hora. El segundero es el que tarda un minuto. Entonces, quiere decir que el minutero tiene un periodo de una hora. Y una hora son 3600 segundos. Así que ya podemos calcular la velocidad lineal empleando esta fórmula, porque tenemos el radio y tenemos el periodo. Entonces va a ser 2pi sobre periodo, que es 3600, multiplicado por el radio, que es 16 centímetros. 3600 segundos y 16 centímetros. Entonces, mi velocidad, ¿en qué unidades me va a salir? Evidentemente me van a salir en centímetros por segundo. Me queda 0,028 centímetros por segundo. Esto puedo expresar también en notación científica, ya que es un valor muy chico, ¿verdad? Puedo poner 2,8 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Corro 2 lugares la coma. Entonces 2,8 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Y si quiero en el sistema internacional, el centímetro, disculpen que se corta mucho, el centímetro tiene que ir a metro, ¿verdad? Y un centímetro son 10 a la menos 2 metros. Quiere decir que si multiplico otra vez por 10 a la menos 2, va a ser 10 a la menos 4 metros por segundo. Cualquiera, el ejercicio no te pedía ningún sistema específico, así que pueden poner en el que a ustedes más les parezca, en el CGS o en el internacional. Bueno, vamos a pasar entonces, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Esperen que estoy intentando presentar y no me permite. Ahí está. El ejercicio número 6 dice, un avión vuela horizontalmente. Efectúa un giro con una velocidad de 720 kilómetros por hora.
Determine el radio mínimo de giro para que la aceleración a la que esté sometido el piloto no sea superior a 10 veces la gravedad. Entonces, mi aceleración centrípeta no tiene que superar 10 veces la gravedad, o sea que no tiene que ser más de 98 metros por segundo al cuadrado mi aceleración centrípeta. Y la pregunta es, ¿cuál es el radio mínimo? Bueno, esta es la aceleración máxima. Y yo quiero el radio mínimo. Si yo miro la, la fórmula o la ecuación de aceleración centrípeta, es velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, a medida que el radio acá está dividiendo, entonces a medida que el radio disminuya, la aceleración centrípeta va a aumentar porque son inversamente proporcionales. Fíjense que, por ejemplo, vamos a suponer que mi velocidad es 10, entonces voy a tener 10 al cuadrado 100. Si mi radio es 5, mi aceleración centrípeta va a ser 20. Si mi radio es 10, mi aceleración centrípeta va a ser 10. Si mi radio es 2, mi aceleración centrípeta va a ser 50. Cuando la aceleración centrípeta aumenta, cuando el radio aumenta, la aceleración centrípeta disminuye. Cuando el radio disminuye, la aceleración centrípeta aumenta. Entonces son inversamente proporcionales. Quiere decir que para que mi radio sea mínimo, mi aceleración centrípeta tiene que ser máxima. O al revés, para alcanzar la máxima aceleración centrípeta que se puede lograr, ¿verdad? Que no queremos que supere esa aceleración centrípeta de 10 veces la gravedad, el radio mínimo es el que vamos a hallar. El piloto puede estar afectando, o sea, le puede afectar una aceleración menor que la de 10 veces la gravedad, pero en ese caso el radio no va a ser el mínimo. Entonces, si mi aceleración es, a partir de ella es una aplicación de la fórmula nada más. Si mi aceleración es 98 y mi velocidad, la velocidad tengo que poner en metros por segundo, porque está en kilómetros por hora y tengo que trabajar en el sistema internacional. Entonces, esto divido entre 3,6 y me queda 200 metros por segundo. Si mi velocidad es 200, entonces de ahí despejo el radio. El radio mínimo va a ser 200 al cuadrado dividido 98. 408,16 metros. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué es 98 y no 9,8? 10 veces la gravedad, dice. Ah, ya. Por eso. Ahí está. Que el piloto no sea superior a 10 veces la aceleración de la gravedad. Bien. Hacemos otro, el 7. El 7 dice, un satélite artificial será lanzado y girará en torno a la Tierra en una órbita circular de altitud igual a 500 kilómetros. Esa es la altitud. No sé si se acuerdan del ejemplo, que hay diferencia entre lo que es la altitud y el radio orbital, porque para el radio orbital afecta ya el radio del planeta o del satélite donde está, ¿verdad? Con una velocidad de 7,56 kilómetros por segundo. 7,56 kilómetros por segundo. Asumiendo que el diámetro de la Tierra es de 12.000 kilómetros.
diámetro de la Tierra, o sea que el radio de la Tierra va a ser evidentemente la mitad, va a ser 6.000 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo en horas, expresado en horas, pide, en que el satélite empleará para dar una vuelta? O sea que básicamente lo que le está pidiendo es el periodo del satélite, ¿verdad? El tiempo que tarda en dar una vuelta. Bueno, entonces como le había dicho, si esta es la órbita y este es el planeta, entonces este es el radio del planeta, el radio en este caso la Tierra, y esto sería su altitud desde la superficie. Entonces, el radio de la órbita va a ser la suma del radio de la Tierra más la altitud. Quiere decir que el radio orbital es de 6.000 más 500, 6.500 kilómetros. ¿Puedo dejar en kilómetros? Puedo. ¿Por qué? Porque la velocidad también está en kilómetros. Si quieren pasar a metros no hay problema. Pero al estar en kilómetros por segundo, yo puedo dejar mi radio orbital en kilómetros porque está en el mismo sistema. Acá, por ejemplo, no podía dejar en kilómetros por hora porque mi aceleración estaba en metros por segundo al cuadrado. Entonces ya se iban a mezclar los sistemas. Bueno, entonces, yo sé que la velocidad es 2pi sobre periodo por el radio. ¿Por qué me conviene eso? Porque justamente el periodo es lo que me pide el problema. Entonces yo tengo la velocidad que es 7,56 kilómetros por segundo y mi radio que es 6.500 kilómetros. ¿Se sigue viendo? Y más o menos, o sea, ya murió ahí, pero voy a traer un poco más acá, no hay problema. 7,56 kilómetros por segundo, 2pi sobre periodo y 6.500 kilómetros. Como ven acá el kilómetro se termina simplificando. Y cuando despejo el periodo, ¿en qué unidades me va a salir? Acá estaba en kilómetros por segundo. El kilómetro ya se simplificó. ¿Qué me queda entonces? Segundos, me queda, ¿verdad? Voy a calcular entonces el periodo. ¿Cómo voy a despejar el periodo? El periodo pasa multiplicando y 7,56 pasa dividiendo. Va a ser 2pi por 6.500 dividido 7,56. Me sale 5.402,2 segundos. Pero el ejercicio me pedía en horas. Entonces, para expresar eso en horas, ¿qué hago? Divido entre 3.600 y me queda 1,5 horas. Y ese sería el periodo del satélite que está a 500 kilómetros de altitud. ¿Preguntas? El 9 dice, el satélite Io gira alrededor de Júpiter con un periodo de 1,77 días. Profe, ¿Sí? mi compañera te quería hacer una pregunta acerca del ejercicio anterior. Ah, bueno, perdón, ya no estaba leyendo. De- Deja nomás, profe. No entendí la pregunta. En el caso de que pidiera ayer el radio de la Tierra, sería como el otro. Mm. Si te pide hallar el radio de la Tierra y te tendría que dar otro dato, ¿verdad? Te tendría que dar su periodo, por ejemplo. Entonces vos podrías sacar el radio de la órbita y a partir del radio de la órbita le quitas la altitud y te queda el radio del planeta. Va a depender de qué tenés de datos.
pero básicamente es la misma fórmula donde radio orbital es altitud más radio del planeta, y después ya depende de si tenés la aceleración centrípeta, si tenés la velocidad angular, si tenés la velocidad lineal, frecuencia, periodo. Eso ya va a depender de los demás datos. Vamos a hacer este 9 que es otra vez justamente parecido. En este caso lo que le falta es el radio orbital, ¿verdad? Y después le pide la altura, o sea, la altitud a la que se encuentra el satélite. Es muy similar a lo anterior, pero con otra incógnita. Entonces le daba que el periodo era 1,77 días y la velocidad era 62, o sea, es 62.423 kilómetros por hora. 62.423 kilómetros por hora. Asumiendo que el radio de Júpiter es de 69,9 por 10 a la 6 metros. El radio de Júpiter. 69,9 por 10 a la 6 metros. Determinar su radio orbital y su altitud. Entonces, me pide el radio orbital y la altitud, la altura a la que se encuentra el satélite. Dejo acá este gráfico porque es básicamente lo mismo, solamente que lo que va a cambiar es que en vez de ser la Tierra, sería Júpiter. ¿Qué me da el problema? Me da la velocidad en kilómetros por hora, me da el periodo en días y me da el radio en metros. Una mezcla ahí de unidades de medida, que puedo poner, por ejemplo, todo en kilómetros por hora y en horas, ¿verdad? Para trabajar en esas unidades, porque el metro va a ser una unidad muy chica para el radio orbital, ¿verdad? Igual puedo usar notación científica y es lo mismo. Entonces, 1,77 días, un día tiene 24 horas, entonces multiplico por 24 y me da el periodo en horas, 42,48 horas. Teniendo la velocidad y teniendo el periodo, que yo puedo calcular el radio orbital, porque velocidad es 2pi periodo sobre, 2pi sobre periodo por el radio, así como anteriormente teníamos. Y de ahí entonces, despejando el radio, el periodo pasa multiplicando y 2pi pasa dividiendo. Va a ser b por periodo sobre 2pi. Y esto me va a dar el radio orbital. La velocidad era 62.423. El periodo 42,48. Dividido 2pi, me queda 422,04 por 10 al cubo kilómetros. ¿Cómo yo supe que está en kilómetros? Y tengo la velocidad que está en kilómetros por hora y tengo el periodo que está en horas. Al multiplicar kilómetros por hora y hora, se simplifica la hora y me queda en kilómetros. Bueno, este es el radio orbital entonces. Y este es el radio de Júpiter. Ahora, este radio de Júpiter está en metros. Si quiero poner en kilómetros, sería dividir entre 1000, ¿verdad? Y al dividir entre 1000, lo que pasa con el exponente es que se resta 3. Entonces este sería el radio de Júpiter. Yo ya tengo el radio orbital y la altitud, ¿cuánto va a ser? La altitud es la diferencia entre el radio orbital y el radio del planeta. Entonces va a ser esto menos los 69,9 me queda entonces 352,14 por 10 al cubo kilómetros. Y esa sería la altitud a la que se encuentra el satélite. No sé si tienen alguna pregunta.